Hola, Rocío. Tenía muchas ganas de poder charlar contigo hoy a solas. Quería invitarte a que juntas pues, hagamos un viaje, si te apetece. Que reflexionemos como muchas veces solemos hacer. ¿Me acompañas? Venga, vamos a soñar. Mira, te quiero llevar a un momento en el que es domingo, fue las 8 de la noche, y de repente ocurre algo en tu cabeza que hace que yo, esa voz, ¿no? Que muchas veces te dice, no lo hagas, no hace falta, está bien, empiece a desaparecer. Y ocurre un impulso que te lleva a abrir la nevera de tu cocina. Cuéntame, Rocío, ¿qué está pasando en ese momento? Pues estoy pensando en que quedan horas para que empiece el lunes y con ello la semana. Y entonces empiezo a pensar en todo lo que puedo llegar a vivir, en si voy a ser capaz, no voy a ser capaz, si voy a estar a la altura, si todo va a estar en el orden que tiene que estar, o si me van a regañar, me van a corregir o no voy a ser suficiente. Entonces, para dejar de escuchar todo eso, pues creo que lo mejor es comer para que poco a poco entre la somnolencia, me duerma y aparezca ya el día sin pensar más. Nosotras que siempre vimos la comida como un acto de alimentación, incluso como un premio, ¿no? Que acuerdas de pequeñas que nos decían siempre cuando nos comparaban con nuestros primos, cada vez que nos tomábamos todo en el plato. ¿Cómo era esa sensación? Era maravillosa, porque era convertirte en el centro de atención, era encontrar ese reconocimiento, ese lo has hecho bien. Y era súper reconfortante porque de alguna manera yo sentía que estaba por encima de los demás y lo necesitaba. Lo necesitaba y desde ahí empecé a comportarme así, incluso cuando no había gente delante, porque era como mi manera de decirme, lo estás haciendo bien. Y sin embargo, la comida pasó a ser una especie de anestesia. ¿Cuánto tiempo realmente te costó aceptar la palabra atracón? Yo creo que no la he terminado de... A día de hoy sigue generándome rechazo el decirla. Y creo que es porque no quiero etiquetarme con algo concreto. Porque siento que si me identifico con ello no lo puedo atravesar. No puedo salir de ello. Y, y realmente yo sabía dentro de mí que podía. Y que nombrarlo no me iba a ayudar. Entonces es algo que creo que nunca he aceptado al 100%. Simplemente lo he llevado todo el rato a esas emociones que no era capaz de gestionar, ese cuerpo que de repente se sentía con una sensación muy desagradable y quería ponerle solución. Como te he dicho antes, a mí me encanta cuando charlamos, pero es cierto que mi gran impotencia llegaba cuando precisamente en esos momentos yo no podía darte mi mensaje, no podía gritarte. Mucho que gritaba, sentía que no me escuchabas. Y es que algo que me llamaba mucho la atención era la siguiente idea que venía a mi cabeza. El esfuerzo que a ella le puede requerir el simplemente decir que no, cerrar esa nevera, a priori me parece mucho más pequeño que todo el esfuerzo que hacías en gestionar cada detalle para asegurar si alguien estaba en casa, qué comíamos, qué no comíamos, cuánto tiempo queda para que nos puedan pillar, todos los detalles, los envoltorios, ¿recuerdas? Todo eso. Rocío, explícame, ¿cómo podías llegar a ese nivel sabiendo que lo fácil era cerrar la nevera? Pues porque yo había decretado hacía mucho tiempo que la vida no era fácil. Me lo había creído. Creía que requería mucho esfuerzo, entonces elegía el camino difícil, el camino costoso, el camino que más tareas traía, el camino que luego requería de un gran trabajo para no sentirme tan avergonzada, tan culpable. Y simplemente era por eso, porque había asumido la creencia de que la vida es difícil y requiere mucho esfuerzo, entonces hacérmela fácil no podía ser la solución. ¿Y qué habría pasado si alguien
te hubiese visto en ese momento? Creo que no soy ni capaz de imaginármelo porque me hubiese muerto de la vergüenza y hubiese mentido. Hubiese dicho que realmente no era lo que parecía y que era el primer bocado que estaba dando, pero jamás hubiese admitido lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, más allá de que te pillaran o no, ¿pensaste alguna vez en acudir a alguien, en contárselo a alguien? ¿Por qué decidiste vivir esto a solas? Pues porque durante mucho tiempo me habían dicho que yo tenía que poder con todo. Desde bien pequeña recuerdo cuando incluso iba a pedir ayuda a mis padres para hacer los deberes y me decían, tú puedes hacerlo sola. Entonces, claro, fue algo que yo me creí y además creí que tenía que ser una mujer independiente, que si no lo hacía yo sola no tenía el mismo valor. Entonces, claro, pedir ayuda era como demostrar mi debilidad y lo que menos quería era que eso se viese. Entonces decidí que me costase más, me costase menos, seguramente más, porque creía que tenía que costarme, pero tenía que hacerlo sola. Tenía que aprender a sacarme de ahí yo para no resultarle un peso a nadie. Algo que tú bien sabes y que ahora no solamente practicas, sino también enseñas a otras personas, es que todo lo que nos ocurre, incluso en nuestra infancia, tiene efecto en cómo luego somos de adultos. Y precisamente quiero que me cuentes esos aprendizajes que te llevaste de tus primeros días de vida, cuando, bueno, no llegaste ni a llorar por la comida. ¿Cómo era esa historia? Es muy interesante cada vez que me la cuentas. Sí, es un descubrimiento que hice cuando empecé a indagar cómo resolver aquello que me sucedía, nunca hablando de ello, pero sí utilizando toda la información que obtenía desde fuera. Y claro, llegué a la conclusión preguntando a mi madre de que cuando yo era pequeña, según nací, me separaron de ella y estuve muchas horas sin poder estar en contacto con ella, con lo cual un recién nacido que necesita comer, no comí, pero tampoco me quejaba, no lloraba. Sin embargo, en cuanto ella llegó por la puerta, yo la olí, porque obviamente con esa edad, que es tiempo que se puede contar en horas, no ves, pero sí que la olí. Entonces ahí sí empecé a llorar y encontré el consuelo en la comida, ¿no? Quizás en ese momento yo me sentí sola y la comida fue un reconfort de no lo estoy. Entonces es muy probable que, claro, empecé a asociar que comer significaba estar en compañía y significaba sentirme a salvo. Esto se convirtió hasta tal punto que también es cierto que, claro, no tenía límite, porque como no sabía cuándo iba a parar, pues cada vez que mamaba mi madre me tenía que separar y cuando me separaba yo vomitaba porque había comido mucho más de lo que cabía en mi estómago. Y ahí yo creo que empezó a gestarse el estoy a salvo cuando como, pero no sé si voy a poder comer siempre que quiera. Entonces voy a comer todo lo que necesite por si acaso después lo puedo necesitar. Y, y desde ese inicio creo que tiene mucho sentido luego los comportamientos que he tenido en relación a la comida y en cómo me he autocalmado a través de ella, en cómo a pesar de tener que hacerlo sola, pues con la comida no me sentía tan sola, ¿no? Me sentía más resguardada. Hablando de tu madre, ¿cómo fue su relación con la alimentación, con su cuerpo o la dieta? ¿Qué recuerdas? Bueno, pues esa es otra, porque claro, mi madre la he visto de dieta siempre, siempre con esa angustia, ¿no? De decir, engordo a la mínima, con mucha preocupación por el cuerpo, por estar delgada, por avergonzarte de los kilos de más, algo que realmente yo también repliqué y era todavía más devastador cuando hacía esa compulsión de atracón y por eso tenía la capacidad de restringirme, ¿no? Porque por un lado es, te puedes dar el consuelo a través de la comida, pero por otro es, te quieres convertir en un cuerpo del que avergonzarte, ya te avergonzas de una cosa, no te avergüences de la otra. Entonces, como todo el rato estar en esa compensación
agotadora, porque yo también en ella lo veía muy agotador, el estar todo el rato contando y no disfrutando porque tenía mucha más importancia el cuerpo que tenías. Entonces, de nuevo, volvía a ser dificultosa la vida. Se alejaba el poder vivirla desde el gozo y el placer, porque por encima de todo eso estaba el cumplir unos cánones. Pues tío, cuando estabas en esos momentos de atracón, a pesar de que sea una palabra que nunca te ha gustado, y tu cuerpo, sobre todo tu estómago, se llenaba, se saciaba, tú seguías comiendo, ¿qué más pretendías llenar dentro de ti, más allá de tu estómago? La verdad es que, si me pongo a recordar, creo que la sensación de saciedad no aparecía. Lo que pasaba es que me quedaba sin nada que poder llevarme a la boca que me apeteciese realmente, ¿no? ¿Y qué me podía querer llenar, no? Pues supongo que la sensación de vacío que me generaba el experimentarme pequeña, insignificante, errónea, con una necesidad de ser distinta. Entonces, claro, si todo mi espacio ocupaba un gran tamaño y yo me experimentaba pequeña, pues creo que lo que intentaba rellenar con comida era eso que no me permitía ver que también era, porque solamente veía esa Rocío chiquitita. ¿Crees que era casualidad? ¿El impulso siempre aparecía justo cuando más vulnerable te sentías? No, para nada. De hecho, tiene mucho sentido que aparezca justamente ahí, porque suficiente iba aguantando y sosteniendo y aguantando y sosteniendo, siempre siendo una cara mega agradable para los demás, siempre mostrando que yo podía con mucho. De hecho, eso también se reafirmaba mucho en mi familia, el como que era muy responsable, el que estaba muy para los demás, el que era muy conciliadora, el que tenía todo como bajo control y podía sostenerlo todo porque tenía como aparentemente una gran capacidad para gestionar. Parecía que vivía en serenidad. Entonces, claro, esa máscara, que en realidad no era real, luego tenía su consecuencia, ¿no? Que era ese atracón para liberar en esa vulnerabilidad en la que podía descansar y dejar de llevar a cuestas esa máscara donde se daba con más facilidad. Hay también un tema que hemos debatido juntas mucho y es cómo no solamente, bueno, pues lo que hay a nuestro alrededor, nuestras familias, sino también la cultura en general, los mensajes, las películas, nos impactan, sobre todo cuando somos más jovencitas. ¿Recuerdas a Bridget Jones? Sí, de hecho era como mi ídola, porque es como, bueno, si esto sale en la tele, es que está bien. O sea, me puedo dar este permiso porque no es que yo esté loca y no sepa gestionarlo de otra manera, es que esto lo hace más gente y es la manera habitual. Entonces, claro, ver esos ejemplos, lo único que hacían era perpetuar esa conducta, quitarle peso, seguirla usando como recurso, porque, claro, yo me nutría con ese tipo de información y esa información me decía que para resolver una sensación de tristeza, enfado, la comida era el mejor consuelo del mundo. Entonces, sí que me acuerdo que además durante una temporada Bridget Jones era como mi peli favorita, porque era como, puedes sentirte como el culo, puedes comer hasta reventar, porque a través de todo eso terminarás consiguiendo lo que quieres. Y gran error, porque no sucede así. ¿Cuándo fue la primera vez que al abrir la nevera te paraste y dijiste, ¿qué me está pasando? Pues la verdad es que no lo sé. No sé exactamente cuándo fue ese momento, pero quizás en algún punto en el que me pasé de más. Y claro, yo mientras estaba comiendo no lo notaba, pero cuando luego paraba, obviamente volvía a recuperar las sensaciones corporales y dolía mucho. Entonces, quizás no fue tanto eso, el atracón en sí, sino el reconciliarme con esa necesidad de tener un cuerpo específico, el dejar de castigarme con restricciones. Creo que ahí es donde nació todo,
estoy cansada de tener que restringirme, de no poder disfrutar de las cosas que quiero porque no sé controlarme en otros momentos y entonces tengo que estar constantemente en esa compensación. Y desde ahí es desde donde creo que empecé a ver que a lo mejor no me quería tanto como yo pensaba y que a lo mejor el concepto que tenía de mí no era el más adecuado para vivirme con tranquilidad y estar a gusto conmigo misma. Rocío, hay un verbo que durante muchos años nos ha estado persiguiendo y es el verbo de compensar. ¿Qué significa hoy para ti y te ha significado? Pues lo ha significado además ese verbo en todo, no solamente en el tema de la alimentación. También sentía que tenía que compensar las carencias que había en mi familia, también sentía que tenía que compensar con mis amistades lo que en algún momento podía experimentar como un esfuerzo de escucharme o sostenerme. La verdad es que la compensación era y ha sido, y quizás si me doy sinceridad, puede que todavía haya algún resquicio en el que esté presente, porque realmente, si lo pienso, esa compensación estaba basada en la deuda, el sentir que el dar y el recibir tenía que estar equilibrado constantemente, porque cuando yo daba vaciaba y entonces tenía que haber algo que me llenase. Y es cierto que empezó a difuminarse y a desaparecer más de mi vida cuando empecé a ser consciente de que realmente yo tengo la capacidad de vivirme como una fuente infinita que entrega y al entregar vuelve a subir. Porque así ya no genero la sensación de compensación y al no necesitarla en mí, también le quito esa necesidad a los demás. Y eso me ha estado permitiendo colocarme más en el lugar que tengo que estar y no haciéndome cargo de responsabilidades y cargas que no son mías. A día de hoy, de hecho, acompañas a otras muchas mujeres a poder sanar todo esto, toda esta transición por la que tú tuviste que pasar a solas además. ¿Quién eres hoy a día de hoy? Rocío, cuéntanos. Pues a día de hoy creo que soy una mujer que se permite seguir aprendiendo, que sabe que todavía le queda un gran recorrido y muchas capas, pero que ya no necesita demostrar nada, que se permite mostrarse como es en el momento en el que está, sabiendo que tiene sus bajones, que sigue teniendo su impulso aunque no lo termine haciendo, que a veces duda de sí misma y otras veces pues confía como la que más, ¿no? Porque sigo estando un poco en esos dos mundos. Lo que pasa es que hay mucho más de confianza, de seguridad, de poder, de estar mucho más alineada con mi poder natural, con ese poder creador, con ese cuerpo que me ayuda a ser vínculo, con esa buena relación, tanto con la comida como en las relaciones como la vida, porque me he dado cuenta de que todo lo único que hace es darme señales invisibles de lo que no quiero ver, para darme desde ahí la oportunidad de verlo y poner atención, no tanto en resolverlo fuera, sino en ver cuál es el origen de que lo vea así. Si es esa falta de confianza, pues nutrirme con eso. Y para mí ahora el verbo que ha tomado mucha importancia es la de aprender a nutrirme y la de darme permiso. Porque cuando te das permiso, todo fluye mucho más y realmente te dejas brillar porque sabes que lo que eres es perfecto. Durante muchos años tuvimos que hacer prácticamente un máster, no solo en alimentación, en cómo esconderse, en eliminar pruebas, un máster en nosotras, en entendernos, en saber qué pasa. Y hay ciertas cosas que a mí personalmente me costaba mucho entender, ¿no? Y era algo que era una frase que empezaba siempre con hoy el cuerpo me pide, y a veces era dulce, salado, crujiente, blandito. Pues digo, ¿cómo puede ser que llegáramos a ese punto de saber si el cuerpo necesita una cosa u otra en función a qué? ¿Qué es lo que pasaba por ti? Pues empecé a tener mucha más conciencia de qué era lo que sucedía dentro de mí. Es decir, si estaba estresada, si estaba angustiada, si me había enfadado, si me había sentido pequeña, si algo me había dado miedo, si algo creía que no iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, desde la conciencia de saber realmente qué es lo que me pasaba, podía identificar mucho más qué era lo que necesitaba. Y muchas veces simplemente lo usaba como un llamamiento. Es decir, parece que necesito dulce. Ok, o sea que necesito amor que no me estoy dando. Y desde ahí empecé a entregarme realmente lo que necesitaba y no
ese parche que parecía que era lo que necesitaba, pero que realmente no resolvía nada. Quiero que volvamos juntas a esa escena en la que te proponía, en la que estás frente a la nevera y como otras muchas veces ocurre que esa nevera se abre, salen ciertos alimentos, se abre la despensa y todo eso llega al sofá, ¿no? Es el lugar en el que era nuestro punto de paraíso aparente, ¿no? En el que todo, la ansiedad desaparecía. Quiero que, por favor, me vuelvas a contar cómo se sentía ese momento, ese primer bocado, el por qué lo hacías. Cuéntame todo, Rocío, lo que te viene a la cabeza de verdad para que pueda entender exactamente cómo era eso para ti. Pues yo creo que ese bocado, que era súper placentero, pero ficticiamente, porque el placer luego no tiene un costo, y en ese momento luego lo tenía, era la sensación de, Dios, me estoy dando lo que merezco. Es como un espacio de merecimiento, no sabía dármelo de otra manera. Entonces, tener a mi disposición tantas opciones que estaban solo para mí, tener delante de mí ese espacio de soledad en el que podía relajar mi ser y dejar de estar en el esfuerzo, en la postura, en la estructura, era como, wow, o sea, puedo descansar. Entonces para mí era una conexión con el merecimiento y el descanso brutal. Y lo hacía a través de la comida, creo que porque también me ayudaba mucho ver opciones, muchas, que hubiese mucha variedad, porque es como el mundo a mis pies, ¿no? Por así decirlo. Y de esa manera, pues permitirme vivir algo que luego en el día a día realmente no me permitía. Entonces era como mi reducto de grandiosidad, pero obviamente malentendido, muy manipulado y con un fondo que luego no era así. Pero en mi fantasía era un poco esa la sensación. Rocío, antes me has dicho que no te podías ni imaginar qué habría pasado si alguien te pilla en ese momento. Pero quiero que juntas hagamos ese ejercicio de imaginar que está Rocío con sus 16, 18 añitos, muy confundida frente a la nevera, una vez más en ese ritual de abrir la nevera. Vamos a imaginar que esta de sí que la pilla. Pero además, no es cualquier persona, sino que eres tú. ¿Quién eres a día de hoy? ¿Quién pilla a esa chica? A esa Rocío joven a punto de hacer eso que hacía tantos seres. ¿Qué le dirías, Rocío? Pues supongo que primeramente la dejaría que me contase la excusa que en ese momento se le haya ocurrido para que se quede tranquila de que está en un espacio seguro. Y una vez que haya observado que en mi mirada no había juicio, que pudiese realmente sentir que la amo igual, que haga eso no hace que pierda valor para mí y que simplemente quiero darle el espacio de escucha para que no necesite la acción de agallar. Es como, ya estamos aquí, no te juzgo porque sé que lo estás haciendo lo mejor que sabes, pero sí que quiero brindarte la oportunidad de saber que no necesitas hacerlo sola, que tienes un espacio seguro para que puedas confiar y que simplemente dejes salir por tu boca lo que en este momento aparezca, sin necesidad de que parezca que tenga que tener orden, concierto ni lógica. Date el permiso de ser ilógica, date el permiso de ser incoherente, date el permiso de quejarte o de sacar sapos y culebras por la boca si es lo que necesitas, para desde ese vaciado poder construir algo distinto. Rocío, tu proceso, tu transformación, al igual que el de otras muchas mujeres con las que además trabajas a día de hoy, es muy progresivo. Es algo que no es de un día para otro. Y eso tanto fue así que yo ahora mismo puedo ver a la mujer que eres, estoy súper orgullosa de quién eres, pero si miro hacia atrás me cuesta saber exactamente y por eso te pregunto, ¿qué cambió cuando decidiste vivir la vida que tú querías? Supongo que empecé a escuchar lo que había en mi entorno, porque la vida empezó a ponerme señales, señales para autoconocerme, apareció el coaching y eso fue un viaje hacia mí brutal en el que descubrí cosas que no sabía que me podía preguntar y empecé a reflexionar y a tener espacios para, para poner en palabras cosas que hasta ahora no había puesto.
Y a partir de ahí, pues una vez que te quitas la venda y ves cosas, ya no puedes dejar de verlas, ¿no? Entonces empecé a escuchar a más gente, empecé a ver como señales, amigos que empezaron a convertirse en referencias para mí, con un discurso distinto a lo que conocía. Entonces, poco a poco, fui abriéndome a un mundo que se me estaba empezando a presentar. Y ahí entendí que estaba preparada, porque creo que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, y yo ya estaba preparada aunque no lo sabía. Y supe coger la oportunidad que se puso delante mía. Supe, a pesar del miedo, de la incertidumbre, de la duda, del no saber, abalanzarme a confiar en que si la vida me había puesto eso delante, por algo sería. Y con ello continuar avanzando en un proceso de autoconocimiento brutal, en el que luego se cruzó la espiritualidad y me dio todavía mucha más amplitud, en el que empecé a darme el permiso de saber que podía tomar decisiones que creía hasta entonces que no. Pero en ese momento descubrí que, ¿por qué no? ¿Y si pruebo? ¿Y si me permito aprender de esa decisión? Y ahí empecé también a integrar algo que ha sido un cambio para mí muy, muy, muy brutal. Y es el hecho de que no puedo fallar ante ninguna decisión, porque lo que decida era lo que necesitaba vivir para trascender el punto en el que estaba y hacerme más grande. Y eso muchas veces pues pasaba por incomodidad. ¿Sabes, Rocío, si alguna persona pudiera escuchar estas conversaciones que están en nuestra cabeza, si pudieran conocer tu vida, tu historia, podrían llegar a pensar que tú ya lo has superado, que de hecho ya no tienes impulsos? Y creo que algo me dice que eso no es así, ¿no? Rocío, ¿qué haces cuando a día de hoy te llega el impulso que te llegaba hace 15 años? Pues cuando me llega el impulso, depende del momento en el que esté. Hay veces que me doy cuenta antes de empezar y hay veces que me doy cuenta cuando empiezo. Estoy ya tan conectada con mi cuerpo que por mucho que no me dé cuenta rápido, ya no tengo la capacidad de anestesiarme porque siento el cuerpo, cosa que antes no sucedía cuando estaba tan sumamente disociada. Pero lo que hago en ese momento es respiro, me toco y me pregunto, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que necesitas realmente? Y me apoyo en los demás porque he aprendido a no necesitar hacerlo todo sola. Entonces, si tengo una amiga, pues le digo, oye, me pasa esto, y me he dado cuenta de que cuando expreso mis miedos, mis inseguridades, mis vergüenzas, de repente dejan de tener tanto poder. Y entonces ya no las veo tan grandes. Y a través de esa conversación con el otro, que cuando no puede ser con el otro, pues es conmigo a través de un cuaderno, pero con esa separación me doy cuenta de que realmente tengo otras herramientas para darme lo que necesito y no necesito comer eso. Sigue siendo un atenta, ahora estás dudando de ti, pero puedes volver a reconectar con lo que realmente eres, que no es esa duda. Si tuvieras que resumirlo todo en un concepto, ¿qué verdad dirías que es necesaria escuchar para creer que sí que se puede ser? En un solo concepto. Pues en un solo concepto, no sé si contesto bien a tu pregunta, pero lo que me ha venido es, realmente tienes permiso para decidir con libertad. Y ante eso todas las posibilidades están delante tuya. Simplemente necesitas saber que están. Y una vez que estén, pues saber que cuando la eliges, eliges esa y no otra, porque has decidido ir por ese camino. Cuanto más permiso te das y más te liberas del camino, más fácil es y más ves que las opciones estaban todas ahí. Pero tú eliges ir por el camino que te lleva a vivir la vida que realmente quieres y no la que tus emociones deciden que tienes que tener. Rocío, cuando la luz se apague, cuando ya no estés en esta vida, ¿qué te gustaría que los demás recuerdan sobre ti? Pues que aporté luz y claridad a las personas que compartían espacio conmigo a través de no juzgarles
y de permitirles ver a través de mí que son capaces de lo que quieran, que hay mucho poder interno y que son grandes. O sea, yo creo que si despierto muchas almas que se sienten pequeñas y lo que hago es darles el espacio para que vuelvan a recordarse grandes, más que satisfecha. Ha sido un placer, Rocío, haber charlado hoy aquí contigo, a solas. Gracias.